Déjame decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a decirte de esta manera. Tú crees que reaccionas a lo que te ocurre cada día. No es verdad. La mayor parte del tiempo simplemente sobrevives. Y hay algo todavía más inquietante. Llevas tantos años haciéndolo que ya no distingues la diferencia. Crees que decides con libertad, cuando en realidad solo estás repitiendo respuestas automáticas que tu cerebro aprendió hace mucho tiempo para mantenerte a salvo. La pregunta no es si sobrevives. La pregunta es, ¿desde cuándo? Piensa en la última vez que alguien te contradijo. ¿Qué ocurrió dentro de ti? No me refiero a lo que dijiste. Me refiero a lo que sentiste. Ese nudo en el estómago, esa tensión en el pecho, esa necesidad urgente de defenderte, de justificarte o de marcharte. Todo sucedió antes de que pudieras pensar con calma. ¿Te das cuenta? No reaccionaste a una opinión. Tu cerebro reaccionó como si estuviera enfrentándose a una amenaza. Y ahí empieza el problema. Lo más peligroso de vivir en modo supervivencia es que termina pareciéndote normal. Dejas de preguntarte por qué te cuesta confiar, porque te pones a la defensiva o porque cualquier crítica te afecta más de lo que debería. Lo aceptas como parte de tu carácter, pero no lo es. Nadie nace preparado para vivir en alerta constante. La alerta se aprende, y cuando se aprende demasiado bien, acaba convirtiéndose en tu forma habitual de existir. Voy a hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has dicho, yo soy muy tranquilo? Ahora otra. ¿Estás seguro de que eres tranquilo o simplemente aprendiste a callarte para evitar problemas? Parece la misma persona. No lo es. El tranquilo elige el silencio. El que sobrevive siente que no tiene otra opción. Y esa diferencia cambia una vida entera. Hay personas que sonríen incluso cuando están rotas por dentro. Otras hacen bromas para no mostrar lo que sienten. Algunas trabajan sin descanso porque quedarse quietas significa empezar a pensar. Otras llenan cada minuto del día para no encontrarse consigo mismas. Desde fuera parecen estilos de vida. Desde dentro, muchas veces, son formas desesperadas de no volver a sentir un dolor antiguo. No viven, se mantienen ocupadas sobreviviendo. Quiero que observes algo que haces casi todos los días. Antes de hablar, analizas cómo va a reaccionar la otra persona. Antes de tomar una decisión, piensa si decepcionarás a alguien. Antes de expresar una opinión, calculas el riesgo. ¿De verdad crees que eso es prudencia? No. Muchas veces es un sistema de alarma que nunca aprendió a apagarse. Tu cuerpo sigue preparándose para peligros que hace años dejaron de existir. Ahora viene una de las ideas más incómodas del vídeo. Tu cerebro no distingue tan bien entre un peligro real y un recuerdo emocional. Para él, una discusión con tu pareja puede sentirse igual de amenazante que una experiencia que viviste hace décadas. Por eso reaccionas con una intensidad que ni tú mismo entiendes. No porque seas exagerado, porque tu sistema de supervivencia sigue creyendo que cualquier herida puede volver a repetirse. Escucha esto con atención. No siempre huyes alejándote. A veces huyes complaciendo. A veces huyes trabajando. A veces huyes controlándolo todo. A veces huyes intentando ser perfecto. La huida tiene muchas caras. Algunas incluso reciben aplausos de la sociedad. Pero siguen siendo huida. Y una huida, por muy elegante que parezca, nunca deja de ser una prisión. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión porque realmente la deseabas y no porque querías evitar una consecuencia? Parece una pregunta sencilla. No lo es. Muchísimas personas pasan años enteros tomando decisiones para evitar conflictos, críticas, rechazos o fracasos. No avanzan hacia la vida que quieren. Solo intentan escapar de la vida que temen. ¿Ves la diferencia? Es enorme. Hay una escena que se repite todos los días. Alguien te hace una crítica. No respondes. Sonríes. Dices que no pasa nada. Pero horas después sigues dándole vueltas. Recreas la conversación una y otra vez. Cambias las respuestas en tu cabeza. Intentas demostrar que tenías razón, aunque la otra persona ya ni siquiera se acuerde. Eso no es orgullo. Es un cerebro que todavía no entiende que la amenaza ya terminó. Y aquí aparece la gran mentira. Crees que eres una persona complicada.
No. Lo complicado es el sistema de defensa que llevas años alimentando sin darte cuenta. Porque cuanto más sobrevives, menos vives. Cuanto más intentas protegerte de sufrir, menos espacio dejas para disfrutar, confiar, amar o arriesgarte. La supervivencia es necesaria durante un tiempo. Convertirla en un estilo de vida es lo que termina robándote la vida entera. Pero aún no has visto la parte más inquietante. Porque si vivir en modo supervivencia ya es un problema, espera descubrir lo que ocurre cuando ese estado deja de ser una reacción y se convierte en tu identidad. En la siguiente parte entenderás por qué muchas personas llevan décadas creyendo que esa tensión constante forma parte de su personalidad, cuando en realidad solo es un mecanismo que nunca dejó de funcionar. Ahí empieza el verdadero golpe de realidad. Déjame adivinar. Hay días en los que llegas a casa completamente agotado y ni siquiera sabes por qué. No has cargado sacos de cemento. No has corrido una maratón. Sin embargo, sientes que no puedes más. ¿Sabes cuál es el problema? No estás cansado de vivir. Estás cansado de vigilar. Llevas tantas horas controlando lo que dices, cómo actúas, cómo reaccionan los demás y que puede salir mal, que tu cerebro termina exhausto. No estás viviendo. Estás haciendo guardia. Hay una escena que se repite constantemente y probablemente ni siquiera la notas. Entras en una habitación y, antes de hablar, ya has analizado quién está de buen humor, quién parece enfadado y quién podría juzgarte. Lo haces en segundos, tan rápido que crees que es intuición. No lo es. Es hipervigilancia. Es un cerebro que aprendió hace muchos años que detectar el peligro antes que nadie era la única manera de sentirse seguro. ¿Te das cuenta de lo agotador que es vivir así? Y ahora viene el golpe de realidad. Tú no buscas tranquilidad, buscas ausencia de conflicto. Parece lo mismo, pero no lo es. La tranquilidad nace de la paz interior. La ausencia de conflicto nace del miedo. Por eso aceptas cosas que no quieres. Callas cuando deberías hablar. Aguantas lo que te hace daño. Después dices que eres paciente. No. Muchas veces solo tienes miedo de las consecuencias de poner límites. Voy a decirte una frase que quizá te incomode. No eres tan bueno como crees. Eres tan adaptable que has olvidado quién eres. Cambias tu forma de hablar según la persona que tienes delante. Modificas tus opiniones para evitar rechazo. Sonríes cuando por dentro estás decepcionado. Dices, no pasa nada, mientras algo se rompe lentamente dentro de ti. Y después te preguntas por qué ya no sabes lo que quieres. ¿Cómo vas a saberlo si llevas años viviendo para no incomodar a los demás? ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Que la mayoría de las personas te felicitarán por ello. Dirán que eres educado, responsable, comprensivo, fácil de tratar. Nadie verá el precio que pagas. Nadie verá la cantidad de veces que te has tragado tus palabras. Nadie verá las decisiones que nunca tomaste por miedo. Desde fuera pareces una persona equilibrada. Desde dentro eres alguien que lleva demasiado tiempo sobreviviendo en silencio. Haz memoria. ¿Cuántas conversaciones has ensayado en tu cabeza y nunca llegaron a ocurrir? ¿Cuántas veces imaginaste discusiones, explicaciones o respuestas perfectas mientras estabas solo? Eso no es casualidad. Es un cerebro que intenta controlar un futuro que todavía no existe porque, en el fondo, sigue creyendo que cualquier error puede costarle demasiado caro. No estás preparando conversaciones. Estás preparándote para una guerra que ya terminó. Y aquí aparece otra mentira que llevas años creyendo. Dices que eres perfeccionista. No, el perfeccionismo casi nunca nace del amor por hacer las cosas bien. Nace del terror a equivocarse. Porque para alguien que vive en modo supervivencia, un error no es un aprendizaje. Es una amenaza. Es la posibilidad de volver a sentirse pequeño, insuficiente o rechazado. Por eso nunca descansas de verdad. Porque siempre hay algo que corregir antes de sentir que eres suficiente. Escucha esto con mucha atención. El miedo ha aprendido a hablar con tu voz. Por eso ya no lo reconoces. Cuando piensas, mejor no lo intento, crees que estás siendo prudente. Cuando dices, ahora no es el momento, crees que estás siendo inteligente. Cuando repites, yo soy así, piensas que estás describiendo tu personalidad. En realidad,
Muchas veces solo estás repitiendo el discurso de un mecanismo de defensa que lleva décadas sentado al volante. Déjame hacerte una pregunta que no podrás responder deprisa. Si hoy desapareciera todo el miedo al rechazo, ¿seguirías rodeándote de las mismas personas? Si desapareciera el miedo al fracaso, ¿seguirías en el mismo trabajo? Si desapareciera el miedo a decepcionar, ¿seguirías diciendo sí a todo el mundo? No respondas todavía, porque la respuesta puede obligarte a reconocer que muchas de las decisiones que llamabas madurez eran simplemente supervivencia. Lo más peligroso no es vivir así. Lo más peligroso es acostumbrarte, porque el ser humano tiene una capacidad increíble para convertir el sufrimiento en rutina. Llega un momento en el que ya no notas el peso, igual que alguien deja de sentir el reloj que lleva la muñeca. Pero el hecho de que hayas dejado de sentirlo no significa que no siga ahí. Acostumbrarte al dolor no significa haberlo superado. Nunca lo olvides. Voy a ser muy claro contigo. Mientras sigas llamando personalidad a tus mecanismos de supervivencia, nunca sabrás quién eres realmente. Conocerás tus reacciones, conocerás tus miedos, conocerás tus excusas, pero no te conocerás a ti. Y esa es una de las mayores tragedias que puede vivir un ser humano, morir sin haber conocido a la persona que habría sido si hubiera dejado de sobrevivir. Pero espera, porque todavía no hemos llegado al punto donde todo cambia. Hasta ahora has descubierto que sobrevives incluso cuando ya no hace falta hacerlo. En la siguiente parte vas a entender algo todavía más incómodo. Hay personas que llegan a defender ese estado de supervivencia porque es lo único que conocen. Y cuando descubras cómo tu propia mente protege aquello que te está destruyendo, empezarás a mirar tu vida con una mezcla de rabia, alivio y libertad. Voy a decirte algo que puede hacerte sentir incómodo durante unos segundos. No estás esperando el momento adecuado para vivir. Estás esperando sentirte seguro. Y ese día nunca va a llegar. Porque el cerebro de una persona que lleva años sobreviviendo no busca oportunidades. Busca garantías. Quiere estar seguro antes de hablar, antes de decidir, antes de cambiar, antes de amar y antes de arriesgar. ¿Sabes cuál es el problema? La vida nunca firma ese contrato. Mientras tú esperas certezas, los años siguen pasando. Te has acostumbrado tanto a sobrevivir que ya confundes la ausencia de miedo con la señal para actuar. Por eso llevas años posponiendo conversaciones, proyectos, decisiones y cambios importantes. Dices que aún no es el momento. Mentira. El momento llegó hace mucho. Lo que nunca llegó fue la sensación de seguridad que llevas esperando toda la vida. Y no llegará, porque el valor nunca aparece antes del paso. Aparece después. Déjame desmontar otra mentira. Dices que piensas mucho las cosas porque eres prudente. No, muchas veces piensas demasiado porque tienes miedo. No analizas para decidir mejor. Analizas para retrasar el momento de enfrentarte a la posibilidad de equivocarte. Lo llamas reflexión. En realidad, es una forma elegante de escapar. Hay personas que no fracasan porque actúan demasiado rápido. Fracasan porque nunca terminan de actuar. Observa cómo funciona tu cabeza. Antes de hacer algo nuevo, tu mente no busca razones para intentarlo. Busca pruebas para evitarlo. ¿Y si sale mal? ¿Y si hago el ridículo? ¿Y si no soy capaz? Curiosamente, casi nunca preguntas, ¿y si sale bien? ¿Y si descubro una versión de mí que todavía no conozco? Tu cerebro no es objetivo. Está entrenado para sobrevivir. Y sobrevivir significa desconfiar primero y vivir después. Ahora voy a tocar una herida que probablemente no quieras mirar. Muchas personas dicen que son independientes. La realidad es que dejaron de necesitar a los demás porque un día descubrieron que depender emocionalmente dolía demasiado. No eligieron la autosuficiencia. La utilizaron como escudo. Y un escudo puede protegerte, pero también impide que alguien vuelva a abrazarte de verdad. Escucha bien esta frase. No todas las fortalezas son admirables. Algunas son cicatrices que aprendieron a caminar erguidas. Ese hombre que nunca pide ayuda. Esa mujer que siempre puede con todo. Esa persona que jamás habla de lo que siente. La sociedad los llama fuertes. Yo me hago otra pregunta. ¿Quién les enseñó que mostrar una necesidad era peligroso?
porque quien nunca baja la armadura tampoco puede descansar. ¿Te has fijado en que siempre dices que puedes con todo? Claro que puedes. Llevas haciéndolo toda la vida. Pero la pregunta no es si puedes. La pregunta es cuánto tiempo más vas a seguir sobreviviendo de esa manera antes de darte cuenta de que esa supuesta fortaleza te está robando la posibilidad de vivir con tranquilidad. Resistir no siempre significa avanzar. A veces solo significa tardar más en romperte. Voy a ser todavía más directo. Hay una parte de ti que ya sabe todo esto. Mientras me escuchas, seguramente han venido a tu cabeza nombres, situaciones, decisiones que llevas años evitando. No necesitas más información. Necesitas dejar de negociar con tus excusas. Porque tu problema nunca ha sido no entender lo que te pasa. Tu problema ha sido seguir justificando aquello que ya entendías perfectamente. Y aquí aparece el mayor autoengaño de todos. Crees que sobrevivir te mantiene a salvo. Falso. Sobrevivir también tiene un precio. Cada vez que callas lo que piensas, pagas. Cada vez que renuncias por miedo, pagas. Cada vez que aceptas menos de lo que mereces, pagas. Cada vez que escondes quién eres para que los demás no se incomoden, pagas. La pregunta no es si pagarás un precio. La pregunta es cuál prefieres pagar, el de cambiar o el de seguir igual. Imagina que dentro de 10 años vuelves a escuchar este video. Todo sigue exactamente igual. Las mismas excusas, los mismos miedos, las mismas conversaciones pendientes, las mismas renuncias. ¿Sabes qué será lo más doloroso? No pensarás, la vida fue injusta conmigo. Pensarás, lo vi venir y aún así no hice nada. Hay dolores inevitables. Ese sería completamente voluntario. Te voy a decir algo que nadie quiere escuchar porque elimina la última coartada. El cerebro no solo recuerda el dolor, se acostumbra a él, y cuando se acostumbra, empieza a defenderlo. Por eso, cuando alguien intenta ayudarte a cambiar, una parte de ti se resiste. No porque quiera hacerte daño, porque abandonar una prisión conocida siempre da más miedo que entrar en una libertad desconocida. Y ahora prepárate, porque en la siguiente parte vamos a cruzar una línea de la que ya no hay vuelta atrás. Hasta ahora hemos hablado de cómo sobrevives. Lo que todavía no sabes es que esa versión de ti que lucha por protegerte es la misma que está impidiendo que vivas. Cuando entiendas por qué tu propio cerebro prefiere una vida pequeña antes que una vida libre, dejarás de luchar contra el mundo y empezarás a enfrentarte al único adversario que nunca has querido mirar de frente. Voy a pedirte algo. Durante los próximos minutos deja de defenderte. No busques excusas. No pienses en tu infancia, en tu jefe, en tu pareja o en la mala suerte. Piensa solo en una cosa. ¿Cuántas decisiones has tomado esta semana porque realmente las querías? ¿Y cuántas solo sirvieron para evitar sentir algo incómodo? Ahí empieza la diferencia entre vivir y sobrevivir. Y sospecho que la respuesta no te va a gustar. Te levantas. Coges el móvil antes incluso de poner los pies en el suelo. No porque haya algo importante esperándote. Porque el silencio te incomoda. Enciendes la televisión mientras cenas. No porque te interese el programa. Porque no quieres quedarte a solas con tus pensamientos. Vas llenando el día de ruido para no escuchar la única conversación que llevas años evitando. La que tienes contigo mismo cuando nadie te distrae. Después dices que no tienes tiempo para pensar. Claro que lo tienes. Lo que no tienes es ganas de encontrarte con una versión de ti que lleva demasiado tiempo haciendo preguntas incómodas. Porque sabes perfectamente cuáles son. Porque sigo aquí. Porque sigo aceptando esto. Porque cada año prometo cambiar y todo termina igual. El problema no es que no conozcas las preguntas. El problema es que llevas demasiado tiempo huyendo de las respuestas. Hay algo que haces constantemente y nunca lo habías llamado por su nombre. Negocias contigo mismo. Hoy no pasa nada. La semana que viene empiezo. Ahora no merece la pena discutir. No es tan grave. Cada una de esas frases parece inofensiva. En realidad son pequeñas dosis de anestesia emocional. No solucionan nada. Solo consiguen que dejes de sentir el dolor el tiempo suficiente para seguir igual. Te voy a decir algo que quizá nadie se ha atrevido a decirte. No tienes miedo al fracaso.
Si fuera así, nunca habrías intentado tantas cosas en tu vida. Lo que realmente te da miedo es descubrir que puedes vivir de otra manera. Porque si descubres que eres capaz de cambiar, se acaban todas las excusas. A partir de ese momento, cada día que sigas igual será una decisión. Y eso pesa mucho más que cualquier herida. Observa cómo reacciona tu cuerpo cuando alguien te dice una verdad que no quieres escuchar. No discutes primero. Te tensas primero. Aprietas la mandíbula. Cruzas los brazos. Desvías la mirada. Tu cuerpo responde antes que tus argumentos. ¿Sabes por qué? Porque quien está contestando no es tu parte racional. Es el viejo sistema de alarma que interpreta cualquier verdad incómoda como un ataque. No estás defendiendo una idea. Estás defendiendo una identidad. Y aquí aparece una de las trampas más inteligentes de tu cerebro. Ha conseguido que confundas comodidad con seguridad. Por eso vuelves a los mismos lugares, a las mismas conversaciones, a las mismas personas y hasta las mismas excusas. No porque te hagan feliz, porque ya sabes cómo termina la historia. Lo desconocido siempre da más miedo que lo miserable cuando llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Déjame hacerte una pregunta diferente. ¿Recuerdas la última vez que hiciste algo por pura ilusión? No por obligación, no por compromiso, no por quedar bien, por ilusión. Si has tardado varios segundos en responder, eso ya dice mucho. Hay personas que llevan tantos años apagando incendios emocionales que olvidan cómo se siente hacer algo simplemente porque les hace felices. Eso no es madurar, es desconectarse de uno mismo. Escucha esta frase porque quizás sea la más importante de todo el vídeo. Sobrevivir durante demasiado tiempo tiene un efecto secundario devastador. Un día dejas de preguntarte qué deseas y empiezas a preguntarte únicamente qué problemas puedes evitar. Y cuando una persona deja de perseguir lo que ama para limitarse a esquivar lo que teme, ya no está construyendo una vida. Está administrando una prisión. Ahora entiende por qué te cuesta tanto cambiar. No estás luchando contra un hábito. Estás luchando contra un cerebro que lleva décadas premiándote cada vez que eliges lo conocido. Cada renuncia le parece una victoria. Cada paso atrás le parece una garantía de supervivencia. Mientras tú piensas que estás siendo prudente, él celebra haber evitado otro riesgo. Y así pasan los años. No de golpe, de decisión en decisión. Voy a ser brutalmente honesto. Quizá el mayor error de tu vida no fue lo que te hicieron. Quizá fue acostumbrarte tanto a sobrevivir que un día dejaste de echar de menos vivir. Ese es el momento más peligroso. Cuando una persona deja de soñar no porque haya perdido la capacidad, sino porque ya ni siquiera recuerda que alguna vez la tuvo. Y todavía falta el golpe definitivo. Porque hay una pregunta que casi nadie tiene valor de hacerse. Si mañana desaparecieran todos tus miedos, ¿sabrías realmente cómo vivir? En la siguiente parte vamos a responderla. Y cuando lo hagamos, comprenderás que el verdadero problema nunca fue el dolor que sufriste, sino la vida tan pequeña que construiste para no volver a sentirlo. Voy a decirte algo que probablemente nadie se ha atrevido a decirte con esta claridad. Tu mayor problema ya no son tus heridas. Son las decisiones que sigues tomando para protegerlas. Porque una herida solo tiene poder cuando consigue que cambies tu forma de vivir para no volver a sentirla. Y si llevas años evitando conversaciones, oportunidades, personas o cambios por miedo a sufrir otra vez, entonces no estás protegiendo tu paz. Estás protegiendo tu prisión. Respóndete con absoluta sinceridad. ¿Cuántas veces has dicho, ya no estoy para complicaciones? Suena a madurez, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad significa que llevas tanto tiempo sobreviviendo que cualquier cosa que implique crecer te parece una amenaza? ¿Y si has confundido la tranquilidad con dejar de intentarlo? No respondas demasiado rápido. Hay respuestas que solo aparecen cuando uno deja de mentirse. Quiero que hagas un ejercicio mental. Imagina que hoy desaparecen todos tus miedos. Todos. Nadie puede rechazarte. Nadie puede humillarte. Nadie puede hacerte sentir menos. ¿Qué harías mañana por la mañana? ¿Llamarías a alguien? ¿Cambiarías de trabajo? ¿Empezarías ese proyecto? ¿Pondrías límites? Ahora viene la pregunta que de verdad importa. Si sabes exactamente qué harías, ¿por qué sigues esperando?
Aquí está una de las mayores trampas de la mente. Te hace creer que el miedo desaparecerá antes de actuar. Nunca ocurre así. El miedo no desaparece. Pierde fuerza cuando dejas de obedecerlo. Esa es la diferencia entre las personas que cambian su vida y las que pasan 20 años diciendo, algún día. No son más valientes. Simplemente dejaron de pedirle permiso a su miedo para empezar a vivir. Voy a ser muy directo contigo. Cada vez que dices, así soy yo, quiero que te hagas otra pregunta. ¿Seguro? ¿O así has sobrevivido hasta ahora? Porque esas 5 palabras pueden destruir una mentira que llevas repitiéndote durante décadas. No eres tu ansiedad. No eres tu inseguridad. No eres tu necesidad de agradar. No eres tu miedo al rechazo. Esas son respuestas aprendidas. Y todo lo aprendido puede desaprenderse. Hay algo que me preocupa más que tus heridas. Me preocupa que ya no las cuestiones. Que hayas llegado a un punto donde vivir con ansiedad te parezca normal. Donde desconfiar de todo el mundo te parezca prudencia. Donde renunciar a tus sueños te parezca responsabilidad. Ese es el verdadero peligro. No cuando sufres, sino cuando dejas de darte cuenta de que estás sufriendo. Déjame hacerte una pregunta que puede cambiar la forma en la que te miras desde hoy. Si un niño de 10 años observara cómo hablas de ti mismo durante un solo día, ¿crees que aprendería a quererse o aprendería a esconderse? Piénsalo, porque la voz con la que te hablas se ha convertido en el hogar donde vive tu mente. Y quizá llevas demasiados años viviendo en una casa donde solo se escucha crítica, miedo y resignación. Quiero proponerte algo. Si has llegado hasta aquí y una parte de este vídeo te ha golpeado por dentro, escribe en los comentarios una frase. Pero no para mí. Escríbela para ti. Escribe, hoy dejo de sobrevivir. Cada vez que vuelvas a leer esas palabras recordarás el día en que dejaste de justificar tu miedo y empezaste a cuestionarlo. Ese pequeño gesto puede convertirse en el primer compromiso real contigo mismo. Escucha esta frase porque puede ser la más importante de todo el vídeo. El miedo no te quitó la vida. Te convenció de conformarte con una versión mucho más pequeña de ella. Y eso duele más que cualquier fracaso. Porque el fracaso al menos pertenece a quien lo intentó. La resignación pertenece a quien nunca llegó a descubrir de lo que era capaz. Ahora quiero hacerte una pregunta que no podrás olvidar cuando termine este vídeo. Cuando llegues al final de tu vida y mires hacia atrás, ¿qué te dolerá más? ¿Los errores que cometiste intentando vivir? ¿O todas las veces que elegiste sobrevivir porque tu miedo decidió por ti? No respondas hoy. Deja que esa pregunta te acompañe durante los próximos días. Voy a terminar esta parte con una verdad que resume todo lo que hemos hablado hasta ahora. Las heridas no envejecen. Envejece la persona que sigue obedeciéndolas. Cada año que pasa sin enfrentarte a ellas, no se hacen más pequeñas. Tú te acostumbras más a vivir con ellas. Y esa costumbre es el enemigo más silencioso que existe. Pero todavía queda la última puerta por abrir. Porque ahora sabes que llevas demasiado tiempo sobreviviendo. Sin embargo, aún no sabes cómo una persona consigue dejar atrás ese estado sin caer en otra mentira del desarrollo personal. En la siguiente parte no vamos a hablar de motivación. Vamos a hablar del instante exacto en el que una persona recupere el control de su vida. Y cuando entiendas ese momento, ya no podrás volver a mirar tus decisiones de la misma manera. Voy a hacerte una última confesión. Durante todo este vídeo no he intentado enseñarte cómo funciona tu cerebro. He intentado hacer algo mucho más difícil. Demostrarte que llevas años entregándole el volante de tu vida a una parte de ti que solo sabe sobrevivir. Y ahora ya no puedes mirar hacia otro lado. Porque cuando una persona descubre la verdad sobre sí misma, seguir actuando igual deja de ser un accidente. Empieza a ser una elección. Quiero que te hagas una pregunta sin responderla en voz alta. ¿Cuántas decisiones importantes de tu vida fueron realmente tuyas? ¿Y cuántas fueron tomadas por el miedo? No respondas deprisa. Piensa en la persona con la que no hablaste, en la oportunidad que rechazaste, en el negocio que nunca empezaste, en el viaje que pospusiste, en las veces que dijiste, sí, cuando por dentro estabas gritando, no. ¿Quién decidió en esos momentos? ¿Tú o tu supervivencia? Aquí está la verdad que muy pocas personas aceptan.
El miedo nunca necesitó encerrarte. Le bastó con convencerte de que la puerta estaba cerrada. Y tú dejaste de comprobarla. Dejaste de cuestionarla. Dejaste de intentarlo. Un día convertiste esa celda en tu rutina. Después la llamaste personalidad. Más tarde la llamaste madurez. Y al final acabaste llamándola vida. Pero nunca dejó de ser una prisión construida por una historia que ya terminó. Escucha esta frase porque puede ser una de las más importantes que escucharás este año. Tu pasado explica por qué reaccionas así. Pero cada día que sigues reaccionando igual, el responsable ya no es tu pasado. Eres tú. Sé que duele. Precisamente por eso tiene tanto valor. Porque nadie cambia mientras siga creyendo que el culpable siempre está fuera. El cambio empieza el día que recuperas la responsabilidad sin cargar con la culpa. Ahora quiero que imagines algo. Dentro de 5 años vuelves a encontrarte con este video. Hay 2 versiones de ti. La primera siguió esperando sentirse preparado. Sigue utilizando las mismas frases. Sigue viviendo con los mismos miedos. La segunda hizo algo distinto. No esperó a dejar de tener miedo. Empezó a caminar con él. ¿Cuál de esas 2 personas quieres ser cuando llegue ese día? No dentro de 5 años. Empieza a decidirlo ahora mismo. Y voy a decirte algo que quizá nadie te había dicho nunca. No necesitas otra oportunidad. Necesitas dejar de desperdiciar la que ya tienes. Porque la vida no suele cambiar de golpe. Cambia el día que una persona deja de obedecer el pensamiento que siempre la hacía retroceder. Ese instante parece pequeño, pero ahí nacen las vidas completamente distintas. Si has llegado hasta aquí, significa que una parte de ti sigue luchando. No dejes que vuelva a quedarse en silencio cuando termine este video. Quiero proponerte un compromiso. Escribe en los comentarios una frase sencilla, pero que tenga peso cuando la vuelvas a leer dentro de unos meses. Escribe: hoy dejo de sobrevivir y empiezo a decidir. No lo escribas para mí. Escríbelo para recordar el día en que dejaste de dejar que el miedo hablara por ti. Y ahora te hago una última pregunta. ¿Qué ocurriría si dentro de unos años este video tuviera razón y tú nunca hubieras hecho nada con lo que acabas de descubrir? Esa posibilidad debería darte mucho más miedo que cualquier cambio que estés evitando. Porque fracasar duele una vez. Arrepentirte de no haber vivido duele toda una vida. Quiero dejarte 3 frases. No las escuches. Llévatelas contigo. El miedo promete protección, pero cobra libertad. La comodidad nunca construyó una vida extraordinaria. La supervivencia te mantiene con vida. El coraje es lo que te permite vivirla. Si alguna de ellas te ha golpeado por dentro, vuelve a ella cada vez que estés a punto de volver a esconderte detrás de la misma excusa. Si este video ha conseguido que te mires con una sinceridad que hacía años que no tenías, compártelo con esa persona que siempre dice: yo soy así, cuando, en realidad, solo lleva demasiado tiempo sobreviviendo. Déjame un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar estas verdades, y suscríbete al canal si quieres seguir desmontando, video tras video, las mentiras que tu mente ha utilizado durante años para mantenerte pequeño. Aquí no buscamos hacerte sentir bien durante 10 minutos. Buscamos que dentro de 10 años puedas mirar atrás y decir: aquel fue el día en que dejé de obedecer a mi miedo. Y quiero despedirme con la frase que resume todo este viaje. No naciste para sobrevivir a cada día. Naciste para vivir una vida que no necesitara esconderse del miedo. La única pregunta que queda es esta. Cuando termine este video, ¿volverá a decidir tu supervivencia o empezarás, por fin, a decidir tú